Dios tiene el cielo y nosotros el sudor. Pow. Ya, tranquilos amigos. Bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Recordándoles que estaré en Ciudad de México, también en Tula, Hidalgo y en Guadalajara, y espero próximamente también en Puebla. Así como estoy meditando seguir a Lima, Perú, de la cual pues he sido invitado para dar una conferencia, pero aún estoy indeciso por la efervescencia del caso y bueno, la influencia que hemos tenido aquí. Estoy pensando todavía si sería seguro ir o no. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que les agrade este programa que les tengo, El Cazador Casado. Para esto nos vamos a remontar a 1970, a finales del 70, allá en Madrid, España. Había una persona que se le conocía solo con el seudónimo de Julio F. Julio F era aficionado a la caza, le gustaba mucho ir a cazar y siempre iba acompañado de su fiel amigo, un perro llamado Mus. Un día, como todos, él alista su arma con la cual iba a ir a cazar y de repente van 5 de la mañana, prende la radio y de repente escucha una voz que le dice que se estacione en el hostal 113. Hay que resaltar aquí que él iba escuchando, en ese entonces, iba escuchando música y de repente él creyó que esa voz venía de la radio y que era un anuncio. Pero hasta después se vino a dar cuenta de que esa voz la tenía aquí, en su mente. A lo que él decide estacionarse y era un día domingo, lo cual sucedió algo curioso. Un mesero, rubio, alto, de 1,90 m, que tenía unos guantes amarillos. Bueno, empieza a intercambiar un poco con él, una conversación, le sirven un café y él escucha otra voz que le dice, tranquilo. Y la escucha él en su mente y a esto, cuando él sale del hostal, ve que hay una especie de nave ahí y que hay dos seres que se le quedan viendo a él. En su descripción, la cual él la hizo mediante hipnosis durante muchas regresiones, ya que pareciera que él tenía un bloqueo sobre otro bloqueo para no recordar mucho lo que le había pasado, ya que lo único que él recordaba es que había ido a ese hostal 113. A través de las regresiones, él empezaba a recordar de que habían estos dos seres, como él más o menos lo describió y lo que están viendo ahora ustedes en pantalla, que le estaban diciendo, ven. Lo que a él le pareció muy extraño de todo esto es que en el hostal 113 había olor a pino y que estos dos seres que lo estaban viendo y lo estaban invitando a que lo siguiera, también a medida que él se acercaba olía a pino. Cuando él se acerca y ve esta nave, él siente el olor a pino, a lo que estos seres le dicen de que es por la ionización del campo que siente ese olor a pino. Y él se pregunta, ¿de qué están hablando realmente? Y estos seres dicen 3, 7, cuadrado. Y este le dice, ¿pero qué es lo que están haciendo? Y el otro ser repite, 3, 7, cuadrado. Cuando él empieza a sentir, la nave empieza él a ser levitado, empieza a volar y lo introducen a su nave, llama al perro Mus, ven. Y el perro de igual manera es introducido a la nave. En ese entonces ya habían dos, que son los que él vio, y otros 3. Bueno, resulta de que llega uno y le dice, tranquilo. Le volvió a decir,
Y él empezó a sentir mucha paz y mucha tranquilidad cuando este ser se le presentó. Hay que recordar que hay algunos antecedentes donde hay humanoides que le dicen a uno tranquilo y te transmiten esa paz y te transmiten esa tranquilidad. Esto le estaba pasando a Julio F. Y bueno, ellos le piden permiso. Aquí es donde yo quiero, se recuerdan ustedes, bueno, los que han seguido este canal desde ya hace 1 año y medio, que es cuando lo abrimos, que yo les decía de que un extraterrestre, hay algo que él no puede violar y es el derecho universal tuyo de decidir lo que vos querás. Es decir, cuando vos estés frente a frente, si algún día vos te lo cruzas, un extraterrestre siempre te va a preguntar si vos querés hacer algo. Y vos tenés que decirle siempre de que vas a hacer uso de tu derecho universal, de tu libre albedrío, de decidir qué es lo que vos querés y qué es lo que no querés. Ese es un derecho que se respeta entre todas las razas que componen los universos. Pero ¿qué sucede también? Que de alguna manera puede ser inducido a que vos aceptes. Julio F. le pregunta si le pueden hacer exámenes a su perro y él contesta que sí, que no hay ni un solo problema en ello. Y le dijeron, porque nosotros no podemos hacer nada sin tu autorización. Y Julio F. aceptó y dijo, ok, se lo pueden hacer. Y le pidieron que si le podían hacer a él también unas pruebas. Y él también aceptó y le hicieron las pruebas. Las pruebas que le hicieron fueron a través del pene, también de la boca y de la nariz. Cuando termina de hacerle a él los exámenes, Julio F. solo sintió de que se estaba elevando, y cuando él ve al cielo de la nave, esta se abre y él ya estaba en el espacio exterior. Y él ahí se da cuenta que las estrellas no brillaban como nosotros la vemos aquí, es decir, no parpadeaban, sino eran estáticas. Y hace otras descripciones de lo que él ve allá afuera. Él era un clásico fumador, y aquí es donde da un poco de gracia, porque él saca un cigarro, empieza a fumar dentro de la nave, echa la cerilla, incluso dice el que la pone como una especie de mesa. Otra cosa que él da de tanto detalle es que decía que las sillas no tenían ni un soporte, sino todas levitaban. Las mesas levitaban. Y cuando él deja eso, le preguntan estos alienígenas que qué era ello. A lo que él responde que esto es un cigarro y le piden uno para tomar muestra. Y bueno, le preguntan también qué es eso, qué era el arma. Y bueno, él le dice que esto es para cazar. Y él le explica y le pregunta, ¿pero lo haces por necesidad o no tenés para comer? Y él le dijo, no, solo es un hobby. A lo que ellos dicen que hicieron una mala cara, como queriendo decir, o sea, matás solo por gusto, solo porque vos querés, sin tener ni una necesidad. Y bueno, entonces describe que después desciende otra vez él aquí a la tierra, sale el perro, ya le habían hecho a él las pruebas, en fin, le dicen que salga. Cuando él desee, él se baja de la nave, ve hacia atrás y aún la miraba. Se sube a su carro, que quiero decirle que cuando él iba a ingresar, antes de que él ingresara a la nave, el carro no le encendía, se le quedó varado. Después de salir del hostal fue cuando se le presentaron estos otros dos seres. Pero curiosamente hoy el carro de a golpe le arrancó de un solo, a lo que él estuvo esperando al momento de ver cuando esa nave se alejaba. Pero él dice que estuvo más de media hora ahí y que la nave nunca despegó hacia los cielos. Y a partir de eso, él fue, y a medida que iba llegando a la casa, todo se le estaba olvidando. Al punto en donde él solo recordaba que había estado en ese hostel. Lo demás, él no lo recordaba. Estos son patrones que siempre suceden en muchas abducciones, en donde solo recordás una parte, la otra parte no la recordás. Esto, él lo hizo, su testimonio fue cuando se inauguró el primer congreso de ufología en España, que así se inauguró con broche de oro. Así que
Yo espero que haya sido de tu agrado y en otra ocasión detallaremos un poco más de todo lo que él vio adentro de la nave, porque te va a parecer espectacular todo lo que él describe, sobre todo desde el punto de vista que él era una persona normal, no del punto de vista científico, y entre otras cosas que a él le pasaron y le dijeron. Entre ellas, él pensó cuando llegó a casa de que probablemente era un sueño, pero también recordó que no fue a la casa y que él siempre, cada mañana, echaba 5 cargadores para su arma y que esta vez solo tenía 3, y recordó que uno de estos seres le dijo si le podía dar esos para una prueba, y efectivamente ellos se quedaron con 2, se quedaron con cigarros, con cería, y le preguntaban cosas acerca del planeta Tierra y de la cultura general. Esto fue a finales de 1970. Esta historia es espectacular y se llama El cazador casado. Julio F. Julio F, aparte de ello, cuando él empezaba a relatar de todo lo que le estaba pasando, como sucede en muchos casos, la pareja lo dejó, tuvo una tienda a la cual quebró, y su muerte fue muy extraña, porque iba en la carretera y de repente su carro apareció volcado en un precipicio de la carretera. Así es como murió Julio F. Espero haya sido de tu agrado esta historia, que fue muy documentada en su tiempo y fueron uno de los primeros casos donde se aplicaba la regresión hipnótica. Y a partir de ahí es cuando se venía ya con más fuerza aplicando este método para recordar, para desbloquear aquel tipo de recuerdos que muchos pueden tener y que probablemente no lo recuerdan, pero salen manifestándose en los sueños. Así que amigo, mi nombre es Marcelo Larín y te recuerdo que nos vemos allá en México en noviembre. Que tengan un excelente día, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.